Cordial saludo, estimados aprendices, bienvenidos a nuestro primer encuentro de esta semana. Deseo para ustedes muchos éxitos, mucha salud, mucho bienestar. Espero que estos días pues no hayan tenido mayor dificultad, que estén bien de salud, al igual que cada uno de sus familiares. Buenos días para todos, Laura. Jensi, bienvenidos. Ya hay bastantes compañeros aquí presentes en esta sesión. Antes de comenzar con el tema o los temas para esta semana, quisiera saber si hay alguna observación, alguna aclaración. Viviana, buenos días. Paula, buenos días. Si hay algún comentario, Caroline, buenos días, que quisieran hacer, alguna pregunta, o si todo está muy claro. Angélica, buenos días. Entonces estoy atenta a lo que ustedes me quieran comentar, si ha habido alguna dificultad. Michelle, buenos días, que está llegando. Alejandro también está llegando. Como estos minuticos para saber si hay alguna pregunta, o si no, pues procedemos con los temas para esta semana. Recordando que los temas que se vean en el día de hoy y que se vean el próximo viernes, el plazo máximo para entrega será el próximo domingo 31 de mayo. No son temas complicados, son temas de mucha atención. Ustedes podrán ver en las observaciones que yo les he estado haciendo de sus ejercicios que hay algunos planteamientos que no coinciden, que no concuerdan, que no son lógicos. Entonces, si antes necesitábamos aplicar una lógica con los temas que vienen, pues vamos a necesitar más de esta lógica. Entonces quisiera saber si hay alguna pregunta y si no, pues empezamos con los temas. Profe, sí, una preguntita. Hola, dime. Qué pena. No, Con para eso Michael. Buenos estamos. días. Hola, Michael, ¿cómo Eh, estás? Profe, respecto a mi taller, pues en la guía 2 saqué 90 porque en un detalle pues me decía que era formato hora, pero no encontré ese formato hora, solo me sale en formato fecha y buscaba bien personalizado, pero ninguno me daba formato hora. ¿En cuál? ¿En cuál Entonces no ejercicio? sabía cómo hacer ahí. ¿En cuál En ejercicio? es que es el único que toca poner formato, pero ya lo busco. En este de Y sí, máquinas, que es promedio por hora. sí, sí, Ah, exactamente, bueno. profe. En ese. Aquí el formato, aquí hubo una confusión para algunos. El ejercicio decía que calcular el promedio por hora. Espera que está llegando algunos compañeros. Muy bien. Aquí decía que calcular el formato perdón, había que calcular el promedio por hora. Este valor se obtiene de dividir las horas mensuales entre costo, es más, ahí lo estaba diciendo, es simplemente dividir las horas mensuales entre el costo fijo. Entonces, dividir entre el costo fijo. Y este es el resultado que me da. Cuando se refiere a presentar... Ay, qué pena, qué pena, qué pena. Qué pena, profe, Sí, disculpa. ¿Estás compartiendo pantalla? no, se me había olvidado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya ahora sí. Voy a volver a repetir. ¿Ahora sí me están viendo la pantalla? Listo, gracias, Laura. Entonces, en este ejercicio decía que había que dividir las horas mensuales
entre el costo fijo. Y este es el resultado que estaba dando. Me dice que presentar el resultado en el formato correspondiente. Entonces aquí, ¿qué formato le debo aplicar? No es en horas, no es en otro formato, sino únicamente en el formato porcentaje. ¿Por qué? Porque ese es el promedio de esa hora con relación al costo fijo. No sé si me hago entender. El costo fijo mensual es de un valor, ¿cierto? Y me están preguntando qué porcentaje de hora es el costo de esa hora mensual. Por eso se hace la división entre las horas del mes dividido con el costo fijo. Y el resultado pues corresponderá a un porcentaje de ese valor. Entonces no había que aplicar ningún otro formato, sino era únicamente el de porcentaje. Inclusive aquí en la observación casi no se la hice a ninguno si usted me presentaba el resultado así, que era el 0,06 por 0,06. Cuando esté el resultado así, pues simplemente es entregarlo en valor de porcentaje y de esa manera ya sé que esa hora, esos 200 horas mensuales, corresponden al 7% del costo fijo mensual. ¿Te quedó clara la inquietud, Michael? Muy bien. ¿Alguna otra observación de este ejercicio? Porque yo sí quiero hacerles algunas. A los que le dice hay que corregir, sí, Angélica, si quiere corregirlo, lo puede hacer. Me demoro un poquito en revisarlos porque estoy revisando los que enviaron. Entonces, digamos que estoy haciendo como ese primer barrido. Tengo 20 todavía por calificar. Entonces, después de que les haga la observación a los compañeros que no les he calificado, entonces ahí sí les empiezo a calificar. Es que a mí no me aparece la calificación. Algunos todavía no los he calificado, Laura. En el de plazos, ahí es donde más problemas ha habido. Inclusive en ese, y quiero mostrarles otro, donde quiero que revisemos. Por ejemplo, algunos no tienen en cuenta las referencias absolutas. Entonces vienen y hacen la operación de multiplicar, por ejemplo, en el que se llama universal, el valor del dólar por el dólar en sí. Y empiezan uno a uno. Entonces, otra vez por este de acá. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el resultado va a dar, o sea, yo no estoy calificando el número que aparezca acá. Yo estoy revisando es el procedimiento. Entonces, si yo me ubico en cualquier celda y veo que usted lo está haciendo de manera manual, pues le haré la observación. Pero si aplicó referencias absolutas, no hay ningún problema. El de tardanzas, eso lo explicamos acá. El de tardanzas se explicó acá. Sin embargo, antes de irme al de plazos, voy a hacer el de tardanzas. Este es simplemente coger el valor del sueldo y multiplicarlo por el bono a otorgar. Ese bono ya sabemos que se le otorga a todos los sueldos. Entonces oprimimos F4 para colocarlo en referencia absoluta y de esta manera poder arrastrar. El monto simplemente es la suma del sueldo más el bono. ¿Por qué el más? Porque ese bono pues se supone que es algo que me están adicionando.
Entonces aquí queda resuelto esto. ¿Qué es lo otro que tocaba colocar? Que inclusive lo hicimos acá, aplicarle formato de moneda. Ahora sí me voy al de plazos. En el de plazos, muchos hicieron el ejercicio o plantearon el proceso hasta la mitad. Voy a plantear solo el primero. Me dice que tengo unos códigos, tengo un detalle, un precio de contado y que debo calcular el precio si lo fuese a pagar a plazos. El precio, no la cuota. Entonces me están colocando a 3, 6, a 9 y a 2 meses. ¿Cuánto sería el precio de ese artículo a 3 meses? Pues simplemente cojo el valor de ese artículo, lo voy a multiplicar por el interés. Ese interés es fijo para esos 3 meses y algunos lo dejaron hasta aquí. Entonces analicemos qué ocurrió. Ese televisor de 14 pulgadas vale 350. Ese es su valor de contado. Y si yo lo dejo hasta aquí, quiere decir que si lo pago en 3 meses, me vale 52, o sea, muchísimo menor que si fuese de contado. Entonces ahí es la invitación, no solo a formular porque sí, sino a analizar. ¿Qué le hace falta a esto para que en verdad se vea ese 15% de interés? Pues simplemente lo que hay que hacer es hacer la multiplicación. Recuerden que la multiplicación y la suma no tienen el orden de los factores, no afecta el producto, y vuelvo y lo multiplico por el valor del artículo. Entonces ahora sí corresponde. Si el televisor valía 350 y yo lo voy a pagar a un plazo de 3 meses, pues el producto me va a costar 15% más, es decir, 402,50. Entonces muchos se quedaron hasta la multiplicación y les faltó sumar el precio de contado. Ya de aquí simplemente era arrastrar hasta abajo. Aquí simplemente es volver a plantear, pues abro paréntesis, el precio de contado por el porcentaje, más nuevamente el precio de contado. Arrastro y así hacia abajo voy obteniendo. Entonces, aquí en este ejercicio, la gran mayoría de sus compañeros tuvieron dificultad en plantear y analizar cómo sería ese resultado. Otro de los ejercicios que generó como mayor inquietud, creo que está en este de papelería. En este de papelería me estaban diciendo que había que calcular un descuento del cliente del 10%. Pero fíjense que aquí no tengo un subtotal, sino que de una vez me piden aplicar el descuento del cliente. ¿A quién le voy a aplicar ese descuento? ¿Al número de cajas o al precio en la caja? Algunos hicieron esto. Multiplicaron el precio de la caja por el 10% y lo fijaron. Muy bien. Pero el descuento del cliente es 4 pesos, 1 peso. Miren si yo lo planteo como es acá. Entonces, no tengo un subtotal, pero yo ya sé que tengo que multiplicar la cantidad de cajas por el precio. Y a esta multiplicación lo debo multiplicar por el 10%. Y de esa manera ya obtengo un descuento para el cliente. Si yo fuese su cliente, ¿qué descuento me serviría más? ¿El de 4 pesos o el de 177 pesos? Entonces,
Otra vez la invitación, analicen qué les está pidiendo el ejercicio. Porque si va a decir que tengo un 10% de descuento y solo me va a aplicar 4 pesos, pues eso no es ningún porcentaje. Entonces, el resultado correcto era hacerlo de esta manera. Y ya arrastro y fíjese que el descuento para el cliente ahora sí es efectivo. ¿Cómo calculo el total? Entonces, el total es la multiplicación entre el número de cajas por el precio de caja menos el valor del descuento. Aquí simplemente lo voy a cambiar al formato de moneda y voy a multiplicar. Aquí también le voy a aplicar formato de moneda. Entonces, por las 50 cajas que valen 36 pesos cada uno, con el descuento del cliente pagaría 1.598. Si no tuviese ese descuento, ¿cuánto sería lo que yo tendría que pagar? 1.775. Entonces, como hubo un descuento del 10%, por eso el total es de 1.598. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra observación? Entonces, por favor, revisen los comentarios que yo les fui dejando. Algunos que, por ejemplo, acá, en este de acá, pues calculamos el subtotal, unidades por precio, muy bien. Le damos acá. Acuérdense que este error es cuando la columna es muy angosta, simplemente la amplío. Y creo que este decía por acá algo de un descuento del 2%. Entonces, olímpicamente cogían esto y lo multiplicaban por el 2%. Recuerden que para eso tenemos la tablita de referencia y yo no debo utilizar números, sino posiciones de celda. Entonces, digamos que aquí no estamos calificando el resultado, sino el procedimiento. Entonces, ahí les recordaba que deben utilizar referencias absolutas. Otro que generó como mucho fue este de salarios. Aquí, entonces, el salario dice que es la multiplicación de los días por el jornal. Bien, el salario, que la bonificación es del 20%. Es igual al salario por, entonces coloquen ese 20% en algún lado. Voy a apuntar a esta celda, la voy a dejar de una vez fija y aquí voy a colocar 20%. La voy a bajar inclusive un poquito más y ahorita la cuadro acá. Y el 5% de descuento. Es aquí, habían personas que hacían algo como el salario menos el 5%. Recuerden que siempre que hay un número, una operación con porcentaje, deben realizar es la multiplicación. Así como calcularon esa bonificación del 20%, con el descuento era lo mismo, era multiplicar por el 5%, y en dónde se hace la suma o la resta, aquí en el sueldo. Entonces el sueldo es igual al salario más la bonificación menos el descuento. Y de esa manera, si un señor se gana 360 pesos, cuando le den su bonificación y le resten el descuento, ya va a saber su valor de sueldo. Entonces,
Ojo con el análisis de los ejercicios. Por favor, tengan presente qué están haciendo en cada una de las celdas y qué es lo que les está pidiendo el ejercicio. Muy bien, en este momento voy a llamar lista, voy a tomar lista, ya que están la mayoría conectados. Y vamos a continuar. Muy bien. Entonces los temas para el día de hoy tienen que ver con las siguientes funciones. Las funciones de suma, promedio, máximo, mínimo, contar, contará y sí. En la clase pasada, que era lo que estábamos viendo en estos ejercicios, trabajamos con las operaciones matemáticas que dijimos que era suma, resta, multiplicación y división. Pues resulta que hay algunas de esas 4 operaciones que las podemos realizar a través de una función. Sin embargo, no están todas. Por ejemplo, la de suma sí la puedo hacer a través de una función. Pero aquí hay una nota donde dice, en Excel no hay una función para restar. Si yo necesito hacer una resta, lo debo hacer como lo planteamos en la clase pasada. Luego seguía la suma, resta, multiplicación. Entonces, para la multiplicación, usted puede utilizar la función que se llama producto para multiplicar números, celdas y rangos. Es decir, si existe una función, en este caso, que se llama producto y me hace la multiplicación. Y por último, para la división no existe función para dividir. Entonces, para resumir, de las 4 operaciones que vimos la clase pasada, que son suma, resta, multiplicación y división, en Excel existe función para la suma y para la multiplicación, pero no existe función para la resta ni para la división. Eso lo quería dejar claro. Entonces vamos a irnos al primer ejercicio que se llama parques para empezar a hacer la explicación de las funciones que vamos a trabajar el día de hoy. En este ejercicio tenemos registrados unas visitas a parques naturales y nacionales durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007. Y tenemos una lista de parques con el registro de cada uno de los visitantes. Me piden que les calcule el total, el promedio, el número de visitas, el mayor número de visitas y el menor número de visitas. Si yo necesitase totalizar, como lo hicimos en la clase pasada, pues era coger el primer dato, más el segundo, más el tercero, más el cuarto, y así sucesivamente. Pero como ya no vamos a utilizar este procedimiento, sino que sabemos que hay una función que me permite hacer la suma de una manera más rápida, lo vamos a hacer. Me voy a las funciones y voy a buscar aquí en todas la función suma. Me vengo aquí hasta el final, QRS, por acá ya me pasé. Suma. Dice que suma todos los números en un rango de celdas. Vamos a darle aquí a aceptar y aquí aparecen los argumentos de la función suma. Fíjense que aquí en la parte superior está identificada la función que en este caso es suma. Y esta función me permite sumar números que van del 1 a 255 números. Es decir, tengo 255 posibilidades para sumar, pero no quiere decir que yo venga y escoja el primero y luego tenga que escoger el segundo y luego el tercero, porque si no, pues me queda de la misma manera de haberlo hecho
de manera manual. Aquí lo más lógico es en la primera opción de número, vengo, contraigo y selecciono el primer rango de números que yo quiero sumar. Entonces, ya él me está entregando un primer resultado acá de los números, de la suma de todos estos números que están en el rango de B5, 2 puntos, que es hasta B19. Le doy a aceptar y ese es el resultado de la función suma. Hay otra forma de hacerlo con la función suma que de pronto algunos han conocido o saben, es con el autosuma. Entonces yo me ubico acá, vengo aquí a la opción de autosuma y él me coge el primer rango de números que encuentro. En realidad estos no son los números que yo quiero sumar, simplemente vengo y le selecciono, le doy enter y obtengo el resultado. Entonces, de esta manera tengo la posibilidad de hacerlo a través directamente de la función o de la autosuma. O la otra posibilidad es que como yo ya sé cómo se llama la función, la escribo, entonces suma, y él me despliega todas las funciones que tengan involucrada la palabra suma. Yo simplemente la escojo, me da la opción para el número 1, o sea, para el primer rango, selecciono, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces tengo directamente por la función, por el autosuma o escribiendo la función. Cualquiera de las opciones sirve porque mire, aquí aparece en la barra de fórmulas la función que yo utilicé con el rango. Si me ubico acá, aparece la misma información y lo mismo en la tercera opción. Entonces, no es que yo esté diciendo que me está dando el mismo resultado. El procedimiento es el mismo. Bien, ya calculé el total para el primer año. ¿Puedo arrastrar para obtener el 2005, 2006 y 2007? Sí, porque la misma función voy a hacerla dentro de los mismos rangos. Dentro de los mismos rangos de fila, de la 5 a la 19, que está incrementándose aquí la columna, que en la primera era la columna B, la siguiente es la C, la D y la E. Pero como arrastré de izquierda a derecha, lo que se está repitiendo es el número de filas. Muy bien. Ahora, para el promedio, si yo lo hiciera de manera manual, el promedio tendría que sumar y luego dividir por el número de parques. Pero en el promedio también existe una función que me permite hacer esa operación. Entonces ahora la vamos a buscar por la P. Promedio. Dice que esta función devuelve el promedio, es decir, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, matrices, nombres o referencias que contengan números. Es decir, yo no puedo sacarle el promedio a un rango de nombres, por ejemplo, el promedio de los parques naturales, y venir y escoger los nombres de los parques. No me lo va a permitir. Tiene que ser un rango que contenga números. Entonces, la presentación de la función es muy parecida a la función suma, solo que aquí dice promedio, viene hasta 1 y 255 argumentos, igual que la suma, y entonces en ese caso lo que yo hago es contraer y seleccionar el rango que quiero, en este caso sacarle el promedio. ¿Qué errores se presentan aquí? Que a veces toman el total.
y el resultado se va a ver afectado muchísimo si usted incluye el total dentro del promedio. Ya les voy a mostrar. Aquí les doy a aceptar y el promedio dice que es de 29,670 visitas. ¿Qué ocurre si yo incluyo dentro del promedio el total? Pues va a decir que el número de visitas es de 55.632, una información que es falsa porque usted incluyó el total y eso hace que el número, el resultado se vea alterado. Entonces, ojo con incluir los totales, siempre se incluye es la información que corresponde a los datos que quiero calcular dentro del promedio. ¿Puedo arrastrar? Sí, claro. Y completo el promedio para cada uno de los años. Ahora me están pidiendo que de esas listas por año diga cuál es el mayor número de visitantes. A ojo yo podría mirar acá cuál es el mayor parque que registró visitas. Pero si fuese una lista más larga, pues lo mejor es utilizar una función que me haga ese procedimiento. Esa función se llama max. Me pasé. Max. Y dice que devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Pues vamos a darle clic a la función max. Voy a mirar que alguien está llegando. Estoy acá. Y la presentación de la función es muy parecida a la de suma y a la de promedio que hemos visto. Fíjense que la presentación es lo mismo, lo que identifica aquí en la parte superior es el nombre de la función. Tiene de 1 a 255 opciones, contraigo y selecciono el rango. De la misma manera que en el promedio, pues no debo seleccionar el total. Si yo lo seleccionara, pues ese es el valor más alto que me va a dar. Le doy Enter y aceptar y él ya me coloca el dato más alto que encontró en ese rango. Aquí me está diciendo que el mayor número de visitantes fue el de 228.200. Voy a arrastrar para mirar en los otros parques cuál fue el valor y casi que todos es el primer dato. Sin embargo, si yo cambiase algún dato por acá, por ejemplo, este valor, pues ya automáticamente me modifica tanto la suma como el promedio, como el mayor número de visitantes. Entonces, de eso se trata, no de escribir, sino de utilizar las funciones. Mire, suma, promedio y máximo. Voy a devolver acá para dejar el dato como estaba. Y ahora me piden que encuentre el menor número de visitantes. Entonces, si hay una función para el máximo, debe haber una función para el mínimo. Y esa función se llama min. Min. Devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Selecciono el rango, Enter, y él acá ya me está colocando el resultado de la fórmula. En este caso, el menor número de visitantes para el 2004 fue el 0, y para los otros años, pues él viene y busca el dato del menor número de visitantes. De esta manera ya hemos visto estas funciones.
¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta de estas funciones que acabamos de ver? Voy a tratar de correr esto para acá. Buenos días, profe. En el formato Hola. de promedio, ¿se deja así tal cual como está en general o le colocamos porcentaje? No, nunca se coloca porcentaje. Es que el promedio es diferente al porcentaje. Aquí el promedio es la media aritmética y porcentaje es una parte de una regla de 3. Entonces el promedio en este caso no se toma como porcentaje. Aquí si fuese plata, pues el formato sería en moneda. Pero acá como son datos, son números, son cifras de visitantes, entonces no necesitamos colocarle ningún formato en especial. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, si a mí me preguntaran acá, ¿cuántos parques? ¿Hay alguna otra función para máximo y el mínimo? No. Si tú quieres calcular el valor máximo de un rango de números, recuerden que siempre se utilizan son rangos de números. Siempre vamos a utilizar estas dos funciones, max y min. Hay otras que miraremos más adelante, pero que si yo necesito es el valor máximo de un rango de números, solo debo utilizar esta función. ¿Cuántos parques hay en el listado? Si a mí me lo preguntaran. Entonces, para obtener este dato, tengo varias posibilidades. Todo depende de lo que te estén diciendo. Si a ti tu jefe te dice, rapidito, dígame cuántos parques hay. Una forma rápida es venir y seleccionar acá. Voy a maximizar. Y en la parte de abajo, ¿se acuerdan cuando ustedes hicieron la investigación de las partes de Excel? Aquí en la parte de abajo, en la barra de estado, él me coloca recuento 15. Es decir, número de celdas seleccionadas que contienen datos. Entonces yo ya sé que hay 15 parques. Listo. Esa es una forma rapidita. Pero si la lista fuera muy larga o que usted no tuviese la certeza de que estén todos los datos diligenciados, pues existe una función que se llama contar. Y esa función contar, vamos a buscarla por acá, contar. Dice que cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces, es muy parecida a la función suma, promedio, máximo y mínimo. Acá dice contar. Me permite contar de 1 a 255 argumentos, igual que la otra. Voy a comprimir y puedo seleccionar cualquiera de estos rangos, porque recuerden que él me dice, cuenta el número de celdas que contiene números. Entonces voy a colocar este rango, le doy Enter y efectivamente él ya me está contando 15, que es el dato de los parques que hay en el listado. Es decir, 15 celdas que contienen números. Pero si yo quisiera que esta cuenta se hiciese no con las celdas que tienen números, sino con los parques en realidad, con este de parques, entonces tendría que utilizar la función contar a, por acá está, o contará, porque esta función dice que cuenta el número de celdas no vacías en un rango. No me está diciendo si es de números o es de letras, sino de un rango que no esté vacío. Entonces puedo coger el rango de los nombres de los parques
Le doy a aceptar y efectivamente me da 15. Entonces aquí existe contar y contará. Todo depende del rango que usted tenga que contar. Si es un rango que contiene solo números, utilizará contar. Y si es un rango cualquiera, entonces utilizará contará. Muy bien, entonces aquí ya vimos otras dos funciones. Y nos queda la última del día de hoy, que es la función sí. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Vamos a mirar si hay alguna pregunta. Muy bien, no hay. Entonces, vamos a buscar un ejercicio donde yo pueda explicarles la función sí. La función sí, ya su presentación es diferente a las que acabamos de ver en relación a los argumentos, porque esta función usted tiene que plantear una prueba lógica como una condición y de acuerdo a esa condición se cumple o no se cumple. Si se cumple, entonces da una respuesta verdadera. Si no se cumple, pues dará una respuesta falsa. Miremos cómo es el asunto. Aquí, por ejemplo, me está diciendo que tengo una lista de nombres de estudiantes y unas calificaciones que obtuvieron. Dice que debe desplegarse un mensaje de aprobado o de reaprobado si su calificación, en el caso de aprobado, es superior o igual a 60. Si usted sacó menor que 60, entonces debe aparecer como reprobado. Es decir, tengo dos condiciones, que pase o que pierda. ¿De quién depende de que usted pase? ¿Quién me quiere decir? ¿De quién depende de que se pase la materia? ¿De qué condición? De la calificación. De las calificaciones. Muy bien, Jason y Alejandro, de la calificación. Entonces, aquí es donde ya tenemos esa condición. Entonces, vamos a ubicarme aquí en el resultado. Voy a buscar la función sí. Y se llama así precisamente por eso, porque si se cumple una condición, habrá un resultado. Si no se cumple, pues habrá otro resultado. Entonces la función sí dice que comprueba si una condición se cumple y devuelve un valor sí si se evalúa como verdadero y otro valor sí se evalúa como falso. Vamos a ver cómo es el funcionamiento. Entonces esta es la presentación de la función. Tiene 3 argumentos, es decir, no tiene 155 posibilidades como tenían las otras, sino únicamente 3 argumentos. Lo primero, entonces, como decía Alejandro y como decía Jason, todo depende de la calificación. Entonces, si este valor que hay aquí es mayor o igual a 60, que es lo que me están diciendo, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es la respuesta que se daría en la parte verdadera? Pues que el resultado es aprobado. Cuando yo escribo la palabra y me paso a la otra condición, automáticamente Excel lo coloca entre comillas. La otra condición que dice aquí, ¿cuál es? Es reprobado. Entonces, fíjense que él ya en la primera parte, él está haciendo el análisis. Lo que hay en B2 es mayor o igual a 60, entonces él está mirando que es verdadero.
porque en B2 está el número 95. Entonces, 95 es mayor o igual a 60, sí, es verdadero. ¿Qué hay en verdadero? La palabra aprobado. Por tanto, el resultado para ese número va a ser aprobado. Yo le doy a aceptar y efectivamente aquí es aprobado. Si yo arrastro, pues acá me quedará los que cumplen y los que no cumplen. Mire que aquí hay un reprobado. ¿Por qué está reprobado? Porque su calificación es de 38, es decir, menor a 60. Lo mismo este y no más. Entonces, de esa manera ya obtengo yo el resultado que quiero con una función. Ahora, este 60, que es la condición, yo lo puedo colocar por aquí afuera. Y plantear la función sí, perdón. Ya la voy a buscar aquí en las recientes porque la acabo de usar. Entonces, ¿cómo lo planteo? La calificación es menor o igual a esta celda donde está el número 60. Como ese número es con el que voy a comparar a todos, oprimo F4, escribo aprobado y escribo reprobado. Le doy a aceptar y arrastro. ¿Qué diferencia hay en un planteamiento o en el otro? Que aquí coloqué el número y aquí coloqué posición de celda. ¿Cuál de las dos es mejor? Siempre trabajar con posiciones de celda. Porque resulta que, bueno, el SENA cambió las condiciones y ahora el valor mínimo para pasar no es 60, sino 70. Entonces yo cambio aquí el 70, automáticamente él me modifica el resultado si debiera modificarse. ¿Preguntas de esta función? Hasta aquí. ¿Del ejercicio alguna pregunta? Bien. Voy a plantear otros. Aquí en este que hay hay varios planteamientos de función sí. Voy a plantear estos últimos dos. Uno que se llama alumnos y tengo alumnos desde el 1 hasta el 9 con unas diferentes edades y una casilla de clasificación. Me dice que si el alumno es mayor a 18 años, entonces la clasificación es la palabra mayor de edad. En caso contrario, pues será menor de edad. Entonces vamos a plantear la función sí. ¿Cuál es la prueba lógica? Este dato es mayor o igual, voy a colocar el 18 porque no lo coloqué en ninguna celda. Si esto es verdad, pues simplemente la persona es mayor de edad. Y si no, pues necesariamente será menor de edad. Entonces, amplío acá. Este señor ya cumplió los 18, es mayor de edad. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, menos 6 menores de edad. Si yo a alguno de estos les cambio el dato, pues ya automáticamente su condición, su clasificación va a cambiar. ¿Listo? Ahora miremos este otro planteamiento. Tengo unos mismos alumnos, pero ahora tengo es el dato del género. Unos son femeninos y otros son masculinos. Y me dice que si el alumno es de género femenino, tiene uniforme de gala. La condición es que sea femenino. Entonces, vengo, la función sí, tomo este dato que hay acá
y este dato es una letra. Aquí, ¿qué condición debe quedar? Mayor, mayor o menor o igual. ¿Cuál creen ustedes que debería quedar? Igual. Igual. Igual, Muy bien, sí. Jason. Muy bien, Jensi. Igual. ¿Igual a quién? Entonces, como no tengo la F escrita por allá, yo la voy a escribir. Al escribirla, la voy a colocar en comillas. Si tuviese la F escrita por otro lado, pues junto a la celda. Pero como no la tengo, la voy a escribir. Como voy a escribir una letra o una palabra o un texto, debe ir entre comillas. Si eso es verdad, entonces aquí es uniforme de gala. Pero no me dicen qué escribir para la condición falsa. Entonces, como no me dijeron, lo voy a dejar por ahora así. Entonces viene y compara. F es igual a F, sí, del uniforme de gala. Miremos qué ocurre hacia abajo. A los M les está colocando falso. ¿Por qué es eso? Porque yo no le coloqué nada a la parte falsa. Entonces, cuando yo no le coloco nada, él asume la respuesta, en este caso, daría como falso. Si yo quiero quitar esa palabra falso y que en verdad me quede limpia la celda, entonces coloco comillas, espacio, comillas, le doy a aceptar, vuelvo y arrastro, entonces la respuesta que era falsa me va a quedar sin ningún dato. Yo cambio el género acá, y cambio F, pues automáticamente él viene y me da el uniforme de gala. Si a este le coloco M, pues me lo pone en blanco. Entonces, ¿sí es claro el procedimiento? Para resumir, entonces les voy a colocar por aquí abajo, en la prueba lógica. ¿Qué ocurre en la prueba lógica? Si usted está comparando números, vamos a ampliar acá, ¿qué posibilidades tiene en esa prueba lógica? Entonces, usted está haciendo una comparación entre datos que tengan números, lo que puede ocurrir es que esos números sean iguales, o que esos números sean menores, o que esos números, uno sea mayor que el otro, o que sea menor o igual, o mayor e igual. En el caso de números existen existen estas posibilidades. En el caso de que usted esté comparando los números. En el caso que usted esté comparando letras o palabras, lo voy a ampliar acá. La única posibilidad que hay en la prueba lógica es, como lo mencionaban ahorita Jason y Jensi, es que sea igual. Es decir, igual. Es decir, si yo comparo, si el nombre, a ver, ¿qué otro dato? Sí, si el nombre de la persona es Olga, entonces, si es verdad, dele un K. Pero si es otro nombre, dele unas llaves. Entonces, aquí la única posibilidad de esta comparación de una palabra con otra es que sean iguales. Entre letras y palabras yo no puedo decir Olga es la palabra Olga es mayor a la palabra Jensi.
La palabra Olga es mayor o es menor a la palabra Alejandro. Entonces, lo único que ustedes deben tener en cuenta es, si esto es en números, existen estas 5 posibilidades. Si es comparando en letras, solo existe la opción de igual. Con esto, si usted lo tiene claro, la función sí no va a tener ningún problema. Va usted a poder resolver los ejercicios sin ninguna novedad. Preguntas. Voy a llamarle en este momento la siguiente toma de listas. Muy bien. Ahora sí los escucho. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Bueno, en el video ustedes encuentran este archivo se llama C3. Ahora sí, mejor eso. Bien, en la actividad encuentran este archivo que se llama S3. Y también encuentran otro que se llama S3, S raya 3, raya 1. Estos ejercicios, ¿no me entienden bien? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? Gracias. Sí, profe, ahora sí. Bueno, entonces les estaba diciendo que dentro de la actividad 3 encuentran 2 archivos de Excel, uno que se llama S3 y el otro que se llama S3 raya 1. Ese S3 raya 1 no es calificable, no es obligación entregarlo, solo deben entregar el que se llama S3, pero este de S3 raya 1 son 14 ejercicios únicamente con la función sí. Sería muy bueno que ustedes lo realizaran para que se ejercitaran un poco más con la función, pero no son calificables ni entregables. Entonces, la recomendación es que si pueden, los puedan resolver para que se ejerciten un poco más. Eso es todo lo que tenía para decirles en la mañana de hoy. Yo estoy muy pendiente de sus evidencias, estaré calificando hoy todo lo que han enviado, revisando y haciendo las observaciones correspondientes. Si tienen alguna duda, Profe, la resolvemos. Dime. con respecto a la corrección de de los ejercicios, como ya se envió un archivo, ¿cómo se hace? ¿Se vuelve y se envía otro encima de Sí, ese o? sí, no hay problema. Tú envías el nuevo archivo y yo lo reviso y lo actualizo. Actualizo la calificación sin ningún problema. Ok, listo, profe. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ah, profe, estabas diciendo que entonces los ejercicios que vamos a realizar, que sí son calificables, es el que dice S3. S3, sí, que fue en el que trabajamos hoy. El otro no es calificable ni entregable, pero es recomendable que lo hagan para que se ejerciten un poco más. Muy bien, entonces yo abro el archivo y me Yo sale. tengo una pregunta. Respecto ¿Sí? a los talleres que tú has enviado, a mí me Ajá. faltan unos, pero yo voy a darle clic para abrir la guía y no me deja. No sé si es porque su merced ya cerró
ese taller, pues yo te No. mandé un correo, pero no me lo enviaste, entonces no me respondiste, entonces pues ahí no Ay, sé cómo. Paola, qué pena. Es que Sí, señora. lo que pasa es que el fin de semana me llegaron cualquier cantidad de correos. Con decirte que no he terminado, todavía tengo 20 sin leer. Entonces, si quieres, me escribes ya y yo reviso y te envío el archivo aparte. Pero no debería pasar, no debería pasar porque esos, si ustedes se dan cuenta, hoy pueden subir los archivos del primer día. En Classroom no cierra. Entonces, escríbeme, Paola, porfa, y yo te envío los archivos Sí, que no señora. te abren bien. Es que lo que no abre, para adjuntar el archivo, sí, pero para ver la guía como tal de lo que me toca hacer, Para es lo que no. descargarlo. Sí, señora. Entonces ya te Bien, escribo. Gracias. bueno, a ti muy amable. Bueno, mis queridos aprendices, muchas gracias. Después de, a ver, aquí dice, después de parques naturales me sale en blanco. Miremos en parques naturales. Este de productos, mira, el de productos es este. Sin embargo, si hay alguna novedad, me escribe. Voy a intentar a ver si me deja descargar y volver a subir el archivo. No sé si lo puedo hacer o mejor les envío a todos el documento S3 por correo. Pienso que es como lo mejor. Voy a enviarles S2 y S3. Una vez terminada la sesión, ya les envío a su correo los archivos de S2, S3 y S3 allá para que lo tengan presente. Bueno, entonces les agradezco mucho su asistencia. Por favor, entonces estamos en contacto. Muy amable y un buen día.